Guionistas, capítulo 124. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del daliniano mundo de los guionistas y el atrevido arte de los guiones. La semana pasada hablé de cómo se creó una serie hace 25 años, de Médico de Familia, y algunos me habéis escrito pidiendo que hable de una serie actual. Muchos de los que escucháis este podcast sois muy jóvenes y obviamente nunca la visteis. Pues bien, aquí lo tenéis. Hoy vamos a hablar en el podcast de cómo se creó La Casa de Papel, la serie de habla no inglesa más vista del catálogo de Netflix. Pero antes recordar que en la plataforma de cursos de guión que hay en davidestebancubero.com, esta semana comienza el curso de Biblia de series. A lo largo de 10 clases vamos a profundizar en la creación de un dossier de venta de una serie televisiva. Va a ser un curso muy práctico en el que os voy a enseñar muchos ejemplos de documentos de venta. Algunos de ellos no son públicos. Hoy comenzaremos con la primera clase explicando qué es una Biblia o dossier de venta y para qué sirve. Y para comentar el curso os recuerdo que está el Planner de Series, la guía definitiva que te acompaña en la creación de una serie. Te va diciendo qué paso seguir y te proporciona los espacios para que vayas rellenando tu propia propuesta creativa. Es genial porque cuando hayas rellenado por completo tu planner tendrás todos los datos ya desarrollados para hacer tu Biblia y comenzar a vender tu proyecto. Por eso digo que como que se complementa muy bien. Con el planner creas todo el contenido y luego con el dossier pues lo articulas y lo pones bonito para poder venderlo. Y ahora sí vamos a cómo se hizo La Casa de Papel. Para hablar de la creación de La Casa de Papel no me voy a servir de ningún libro que lo explique como el Médico de Familia, básicamente porque no lo hay, pero sí me voy a valer de las entrevistas que han realizado sus creadores en varios medios. Afortunadamente el éxito de la serie les ha llevado a hacer mucha promoción y en las entrevistas, entre otras cosas, han hablado de la creación de la serie. De hecho, hay un blog que os recomiendo si os gusta saber cómo se hacen las series que se llama escribirenserie.com. Os pongo el link aquí en las notas del programa. El autor es el guionista Nico Romero y hace entrevistas a los productores ejecutivos y showrunners de las series españolas más importantes y les pregunta sobre su trabajo y cómo crean sus ficciones. La verdad es que es bastante revelador y bueno, si estáis muy interesados en el tema yo os lo recomiendo enfervorecidamente. Bueno, y para hablar de la serie lo primero que tenemos que hablar es del creador, ¿no? El creador de la Casa de Papel. O sea, básicamente la persona que tuvo la idea de la serie y bueno, y sacó adelante el proyecto. Me refiero a Alex Pina, que es un productor de televisión, es creador de series, es guionista, es director español, que bueno, a lo largo de 20 años ha trabajado en Globomedia, que bueno, casualmente es la serie de las que os hablé, ¿no? De Médico de Familia. O sea que con esto más o menos cerramos el ciclo, ¿no? Empezó la ficción Globomedia con Médico de Familia y bueno, aquí, aunque la serie no la ha creado dentro de Globomedia, sí se ha formado allí a lo largo de 20 años porque él estuvo en series como Periodistas, Los Serrano, Los Hombres de Paco, El Barco o la última que hizo allí en Globo, que es Vis a Vis. Pero a finales del año 2016, Alex Pina abandona Globomedia y funda Vancouver Media, que es su propia productora y La Casa de Papel es su primera producción propia, ¿no? Ya hecho con su propia productora donde él mantiene ya todo el control. La siguiente serie que prepara es para Movistar Plus y se llama El Embarcadero y se estrenará el año que viene. Y el éxito de La Casa de Papel ha sido tan grande que Alex Pina ha firmado en exclusiva con Netflix. Y de hecho también ahora está por un lado preparando la nueva temporada de La Casa de Papel, la que sería la tercera temporada, teniendo en cuenta que la primera temporada la dividieron en 2, se hizo primera temporada y segunda temporada, tanto en España, que lo que se hizo fue cortarlo por el periodo veraniego, y bueno, pues para no quemar los capítulos en un periodo donde la gente ve menos la tele, pues entonces hice una temporada antes del verano y otra después, y en Netflix las mantuvieron, con lo cual lo hicieron en 2 temporadas, con lo cual, según como se mire, esta podría ser la tercera temporada. Pero además de eso, también está preparando un drama de acción protagonizado por mujeres que se llama Sky Rojo. Bueno, seguimos con la idea de La Casa de Papel. Alex cuenta que siempre le gustó el género de los atracos en el mundo del cine y se le ocurrió que era un buen momento para trasladarlo a una ficción seriada.
En cine se había trabajado mucho el subgénero, ¿no?, de atraco perfecto, pero no en la tele. Y la ventaja de hacerlo en televisión es que podrían trabajar más a fondo en la personalidad de los atracadores y de los policías. Tenía la sensación de que con 1 hora y media o dos horas de película, uno como que siempre te quedas con ganas de saber más de los personajes. Bueno, pues eso con una serie lo puedes subsanar y desarrollarlos mucho más. Y la idea de que ese atraco sucediera en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre viene de una fascinación que tiene Alex, según él desde su infancia, por el concepto de fabricar dinero. ¿Quién hace el dinero? ¿Cómo se hace el dinero? ¿Por qué no hacemos más dinero? ¿No? Si es tan fácil como poner una máquina, pues ¿por qué no hacemos más? Como que hacer el dinero tiene algo como de mágico. Como que realmente, pues no sé, nosotros no sabemos. Como que no se sabe muy bien cuánto dinero se puede hacer, quién puede hacerlo, ¿no? Hay algo ahí como mítico. Y así fue como se le ocurrió la idea central de la serie, que es un atraco a la fábrica de moneda y timbre que en realidad no es un atraco, sino un encierro para imprimir dinero. La serie se puso en marcha cuando Alex Pina se reunió con la directora de ficción de A3 Media, con la que ya había trabajado en varias ocasiones, Sonia Martínez, y le contó la idea. Y la reacción positiva de ella activó el proyecto. Y tuvo que prepararse todo con mucha rapidez porque, claro, la productora de Alex acababa de nacer, no tenía muchos recursos, por lo que no podía asumir una preproducción muy larga. Y ahora vamos a ver qué contenía la Biblia de La Casa de Papel. Según cuenta Alex en una entrevista, dedicó 2 días a pensar personajes y empezó a escribir el piloto él solo, sin la Biblia, sin ninguna Biblia. Pero, bueno, yo después he estado escuchando también en otras entrevistas que escribió un documento de venta muy original. Claro, realmente no era una Biblia, era una especie como de Biblia, porque sí que estaba explicando un poquito las posibilidades del proyecto, pero que no tenía ni la estructura ni el contenido de un dossier de venta normal. Era un documento de 5 páginas, una carta del profesor escrita en primera persona. Me imagino que en esta carta conseguiría, pues eso, transmitir todo el potencial de la serie. Hacer este tipo de Biblias es una apuesta muy arriesgada, pero si conoces al interlocutor que tienes en la cadena que la va a leer, puede ser muy efectiva. Claro, tú ya tienes que tener una relación previa. Si esa persona te conoce, tu forma de trabajar, ha visto tus productos, ha visto todo, y tú le das un documento de venta como esto, ¿no? Como directamente esta carta, o bueno, el Ministerio del Tiempo también crear una carta escrita por el director del Ministerio del Tiempo que hablaba de todo esto. Bueno, este tipo de procedimientos un poco muy arriesgados, si claro, tú ya conoces a la persona y entonces esa persona sabe ver lo que hay detrás y le engancha esa carta, buah, esto tiene muchísima fuerza. Pero claro, no es el método normal. Luego después desarrolló los personajes al tiempo que escribía el capítulo piloto y claro, así iba viendo las necesidades y los problemas narrativos que iban surgiendo. Por lo visto, al principio Nairobi no existía, la voz en off no la llevaba a Tokio, sino la llevaba el profesor, luego después la llevó a Moscú. De hecho, Tokio no era la protagonista. O sea, según iba haciendo varias versiones del piloto, se iba dando cuenta de para qué servían los personajes. Bueno, recuerdo la sinopsis de la serie por si alguien no la ha visto todavía. La trama gira alrededor de un misterioso personaje que se hace llamar el profesor, quien planifica el mejor asalto jamás imaginado. Para ejecutar su plan, el profesor recluta a 8 delincuentes que de hecho no tienen nada que perder. Tokio, Nairobi, Río, Moscú, Berlín, Denver, Helsinki y Oslo. Bueno, esto como os podéis imaginar son los nombres en clave, que esa idea la sacó de Reservoir Dogs, que es otro de sus referentes cuando hizo la serie. Son delincuentes que no se conocen entre sí, no conocen sus nombres y cada uno tiene un nombre en clave, ¿no? Y el objetivo de este grupo era infiltrarse en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España para imprimir 2.400 millones de euros en menos de 11 días sin derramar una sola gota de sangre. Ocupando la fábrica, el grupo toma 67 rehenes, a los cuales tendrá que cuidar y algunos tendrá que trabajar para ellos, fabricando este dinero. Y entre los rehenes se encuentra Alison Parker, la hija del embajador del Reino Unido en España. Bueno, el caso es que cuando dieron el visto bueno al proyecto se incorporaron una coordinadora de guión y 5 guionistas más para poder crear los guiones con rapidez. También se sumó un documentalista y los guionistas fueron asesorados por expertos. El organismo de la fábrica de moneda y timbre les denegó la entrada por seguridad. Bueno, cosa bastante lógica, ¿no? Pero consiguieron hablar con algunos de sus trabajadores off the records, ¿no? Como si nada oficial, ¿no? Y ellos fueron los que les contaron cosas como, por ejemplo, cuánto dinero pueden producir al máximo rendimiento. Vamos, que lo de los 2.400 millones de euros es un dato real, es un dato posible.
Y ahora me gustaría centrarme un poquito en el género de las películas de atracos, que os hablé antes. Porque realmente existe un género cinematográfico que los anglosajones llaman los heist films y nosotros conocemos como las películas de atracos. De hecho, La Casa de Papel fue traducida en el mercado anglosajón como Money Heist. Y bueno, en el fondo no es un género en sí mismo, sino una especie como de ramificación del género del thriller o suspense. Pero el caso es que cuando lo vemos lo reconocemos, porque en este género todo gira en torno a la planificación y ejecución de un atraco de gran envergadura. Y el eje de toda la narración es el contraste entre la planificación y la ejecución de dicho atraco. Históricamente, el primer autor que acertó con la fórmula de este género es John Huston con La jungla del asfalto, donde centra toda la película en un atraco a una joyería. En el cine negro había una crítica social al capitalismo, ¿no? En esta época, esta creo que es del año 50. Y bueno, se juntaban una serie de marginados para conseguir el sueño americano a partir de infringir la ley. Y este espíritu se consigue trasladar en La Casa de Papel. Y claro, ha enganchado con esta época que estamos viviendo ahora, en la que hay muchas críticas en el mundo entero ante este sistema neoliberalista que está creando demasiadas desigualdades. De hecho, Alex Pina tenía pensado titular a la serie como Los desahuciados, haciendo alusión a que todos los ladrones les habían quitado sus casas. El género de atracos comenzó siendo muy dramático en esta época de cine negro puro, ¿no? En los años 30, 40, 50, pero a partir de los años 60 empezó a encontrar variantes como más cómicas, como otro tipo de variantes. Y de hecho, The Sting, El golpe, como se tradujo en España, la película de Paul Newman y Robert Redford, fue otro de los éxitos que catapultaron el género y en el que se muestra cómo los atracadores vencen el sistema. Y para terminar este mini repaso histórico, señalar que con la llegada del nuevo milenio fue el éxito de Ocean's Eleven el que volvió a relanzar el género. Pero claro, era un género cinematográfico y la Casa de Papel tiene una dificultad muy grande, ¿no? Que es pasar este género del cine a un relato seriado para televisión. Es decir, pasar de una historia contada en 2 horas a una contada en más de 20. Pero esto también tiene sus ventajas, porque al disponer de más tiempo también te permite desarrollar más los personajes. Este género siempre da mucha importancia al equipo que planea y ejecuta el atraco. Y en una serie puedes conocer más a los personajes, incluyendo flashback, ¿no? Y desarrollar más personajes también, como los policías, los rehenes. Bueno, tienes más tiempo, puedes crear más historias, resumiendo. ¿Y cómo resolvieron la dificultad de ampliar una historia que normalmente se suele contar en 2 horas a una serie de 15 episodios de 70 minutos? Pues básicamente gracias a tomar 3 decisiones narrativas que permitían ampliar la historia. Por un lado, cuentan los 2 puntos de vista de todo atraco. No solo narran la visión de los atracadores de cómo preparan y ejecutan el robo, sino que también vemos cómo los policías intentan desarticular el atraco y el secuestro. Incluso le dan la categoría de coprotagonista a la policía a cargo de solucionar el caso. No solo por su rol como agente de la ley, ¿no? la inspectora, sino también por la trama sentimental con el jefe de los atracadores. También incluye 2 líneas temporales diferentes. El presente, en el que vemos cómo se va produciendo el atraco minuto a minuto, y el pasado, en el que vemos toda la planificación que tuvo. Esta estructura, utilizada en otras series de encierro, como por ejemplo Lost, Perdidos, que hay ese encierro en una isla, lo que te permite es desarrollar más los personajes y salir visualmente del espacio cerrado del encierro, ¿no? Aportando como más localizaciones y más riqueza visual. Y por último, la última decisión que tuvieron fue convertir un atraco en un secuestro. Los atracadores secuestran también a 67 personas, entre los trabajadores de la fábrica y los visitantes. Esto les permite mantenerles de rehenes, ¿no? A lo largo de toda la emisión de la serie, para que no entre la policía, pero bueno, también para utilizarles para fabricar dinero. Y a los guionistas les da más materia prima con la que trabajar. Pues claro, tienen más personajes con los que buscar conflictos, con lo que establecer, generar tramas, con lo que establecer relaciones entre ellos, relaciones sentimentales, más villanos, bueno, vamos, generar muchísimo más contenido. Y ahora vamos a ver los elementos principales de La Casa de Papel. A nivel de personajes, como decía antes, pudieron profundizar más en sus motivaciones y en los arcos de transformación a lo largo de un atraco que duró, 11 días. Desde el principio apuntaron por personajes muy poderosos que tuvieran personalidades extremas,
Tienen algunos tópicos del género, como por ejemplo el personaje del Mastermind, ¿no? La mente maestra, es decir, el personaje que planea todo, el profesor, pero realmente puede evolucionar gracias a la creación del personaje de la inspectora encargada de resolver el atraco. Por un lado, el desafío intelectual que se produce entre los dos, ya que ella también es una cerebrito, ¿no? Ella es buenísima en lo suyo. Y por otro lado, la trama emocional con su relación sentimental. Y bueno, esa evolución, os he puesto un ejemplo, pero también pasó con las demás relaciones. También buscaron una especie de ambigüedad entre buenos y malos. Como suele ser normal en el género, el espectador se identifica con los atracadores. Pero entre los atracadores también existen los malos, o bueno, personajes como más villanos, como el personaje de Berlín, que aunque bueno, es un personaje infame, es divertido y entretenido. En su caso también tiene su propia evolución y al final se convierte en héroe. Claro, esta es la complejidad buscada que hace que los personajes pasen del bien al mal o viceversa, ¿no? Personajes también como el profesor, que es como, súper bueno y está detrás, hay momentos donde se vuelve un poquito más turbio. Y eso todos los personajes, van de un lado a otro haciendo mucho más rica la narración. A nivel estructural, intercalan los dos tiempos, el pasado y el presente. Para generar suspense van alternando un tiempo con otro. En las películas de atracos normalmente se suele ver primero la planificación y después la ejecución. En La Casa de Papel el espectador va conociendo al mismo tiempo cómo está transcurriendo el atraco y cómo se había planeado. Además de intriga, esta estructura nos aporta la oportunidad de ir conociendo los problemas que llevan a los personajes a formar parte del atraco. El tiempo real de la historia dura 5 meses en los que planean el atraco, más 11 días, que es lo que dura. Incluso, bueno, podemos incluir a lo mejor un año más de la historia por la escena final. No lo cuento por si acaso hay alguien que no lo ha visto. El tiempo del relato transcurre en los 11 días en los que nos enteramos todo. Y ahí intercalan los meses previos por medio de flashback. Con la venta de la serie a Netflix hubo que plantear la estructura de todos los episodios. En su grabación original duran 70 minutos y hubo que remontar toda la producción con capítulos de 50 minutos. La serie pasó de tener 15 episodios en su emisión en Antena 3 en España a 22 en Netflix. A diferencia de muchas series que dejan el final abierto para continuar en otras temporadas, La Casa de Papel es una historia cerrada. Comienza con el inicio del atraco y acaba con su finalización. Pero claro, es que esto es normal, porque esto es lo que exige el género de los Haze Films, ¿no? Empieza con el atraco, con el inicio del atraco y acaba con la finalización. No puedes estar dejando ahí y seguir ahí como alargando la historia. Ahora, bueno, sabemos que los creadores están preparando una nueva temporada, pero claro, eso exige una historia distinta, que tenga otro nuevo inicio. O sea, los personajes tienen que volver a unirse bajo una nueva excusa, que obviamente no sabemos qué, porque lo están desarrollando los guionistas en secreto, y bueno, comenzar un nuevo plan. Pero de hecho, ellos cuentan que, bueno, cuando Netflix se puso en contacto con ellos para decir, oye, queremos otra temporada, ellos le dijeron, bueno, no sé, ahora mismo no podemos decirte nada porque se nos tiene que ocurrir una buena idea que vuelva a unirles y que tenga sentido dentro de la historia. Y bueno, vamos a pensarla y os contamos algo. Y tardaron 2 meses en encontrar esa idea que le dé sentido a una nueva temporada. Que bueno, yo he leído cosas por ahí de los fans y se especulan muchísimas cosas. Ellos ya de hecho han ido confirmando que algunos personajes ya van a repetir, o sea, con lo cual han dejado por algunas pequeñitas pistas para los fans, pero obviamente se mantiene total secreto la evolución de esa temporada, afortunadamente, porque claro, esto lo alucinante es que se estrene y que no sepas nada, ¿no? Y que lo desveles siendo espectador para poder disfrutarlo, ¿no? Si realmente se desvela algo y se filtra algo, sería una pena para todos los fans, por muy ansiosos que estén de saberlo, ¿no? La narrativa de la serie utiliza todos los recursos clásicos del género. De hecho, ya de algunos hemos hablado aquí y en otros seguiré hablando en otros podcasts. Por un lado está la teoría del iceberg, o del iceberg, como decimos en España, que propugna que solo se vea una parte pequeña de la historia y que lo demás esté oculto, ¿no? Como el iceberg, tú ves solamente la esquinita de arriba y bueno, lo demás ya lo iremos descubriendo. Los flashbacks como elemento para contarnos los pasados y las motivaciones de los personajes y también para desvelar elementos de la trama ocultos. Porque claro, aquí utilizan los flashbacks como en Perdidos, como en Lost. O sea, te ayudan a que la historia avance.
La trama no es solamente para decir, justificar porque cada uno es como es. No, no. Los flashbacks te ayudan a avanzar. Y de hecho, eso lo utilizan, vamos, para mí, de una forma genial. Porque pasa algo con la policía y luego ves el flashback donde el profesor ya lo tenía previsto. Ahora iba a pasar esto, y nosotros tenemos que hacer lo otro. Con lo cual ese flashback como que te ayuda a avanzar un poquito en los planes de lo que va a pasar a partir de ahora. Otros recursos son la sorpresa, ¿no? Para dar esta información inesperada, los cliffhanger, que bueno, creé un podcast solo para ello, os pongo aquí un enlace para él, por si acaso no lo habéis oído todavía, y usan los cliffhanger para dejar los finales del episodio con una gran incógnita y con mucha tensión que anime a ver al siguiente episodio, ¿no? Y bueno, crearon un gran cliffhanger al final de la primera temporada, ¿no? Como la cortaron en dos partes, para que luego resolvería ya al inicio de la segunda, ¿no? Como para tenerte con la intriga de qué va a pasar, ¿no? Claro, a Netflix mantuvo muy bien esa estructura porque a ellos les conviene primero sacar una temporada y luego además con el éxito que tuvo, que fue totalmente inesperado, claro, mantuvieron durante meses toda esa tensión y luego hicieron el mega estreno de la segunda temporada. Y también utilizan varias veces el recurso de la cuenta atrás, que se utiliza, bueno, para acelerar la acción en algunos momentos, ¿no? Llega un momento de en 3 horas pasa no sé qué, o en 4 horas tal, o los policías están llegando por un lado y parece que le van a traer y solo tiene 20 minutos para llegar o para hacer el viaje en coche o lo que sea. Es un recurso que se utiliza muchísimo en las películas de acción, en los thrillers, las películas de suspense, porque, bueno, te da tiempo para acelerar esa acción. Tienes esa intriga de si lo conseguirá antes de que llegue ese deadline, ese momento final donde va a pasar algo. Y para terminar este podcast os voy a desvelar el funcionamiento de trabajo en cada episodio. Tras escaletear, o sea, tras hacer las escaletas todos juntos en la serie, había 2 parejas de guionistas que se encargaban de un episodio cada pareja. Se hacían los mapas de tramas y las escaletas en la Writers' Room de la productora y luego ya se dialogaba en casa. Los equipos de guionistas escribían un par de versiones de cada episodio. Y después la coordinadora, Esther Martínez Lobato y Alex Pina, tomaban el episodio y hacían otras 2 versiones. Después venía el informe de la cadena, le enviaban todo esto a la cadena, Antena 3, y una reunión con los directores de los episodios. Claro, y el tema es que tenían que hacerlo todo esto muy rápido porque estaban rodando con 2 unidades y había entrega de guión todas las semanas. Que esto hay que recordarlo. Esto no fue hecho como antiguamente se hace toda la serie, se escribe y luego se graba. Aquí iban grabando mientras iban escribiendo, con lo cual iba viendo qué es lo que funcionaba más, de repente tal personaje funciona muy bien, con lo cual vamos a darle un poquito más de trama, o este funciona un poco peor. Y de hecho lo vivieron con bastante locura y bastante estrés porque también veían que todo el mapa de tramas de escaletas se le iba cortando, ¿no? Al principio como que parecía que iban a ser más episodios, pero claro, el ritmo que le dieron lo que hacía es que las tramas se iban agotando poco a poco y claro, pues de la idea inicial, no más abierta de número de episodios, tuvieron que hacer menos para poder mantener ese ritmo. Y como curiosidad final os desvelo que lo escribían en formato Word y que, aunque los episodios duraban 70 minutos, los guiones eran de 45 páginas. Y el episodio piloto, que ese sí que fue súper trabajado, tuvo muchos días, más de 3 semanas de grabación, tuvo 87 secuencias, ¿no? Es como el más complejo. Pero es normal, porque el primer episodio es donde te lo juegas todo, ¿no? Sobre todo en la televisión en abierta, pero bueno, en Netflix y todo esto también, porque la gente ve los primeros episodios y si no se engancha, lo deja, ¿no? Pero bueno, normalmente los episodios solían tener una media de 12 o 13 secuencias. Y con este análisis de cómo se creó La Casa de Papel, que espero que os haya gustado, ¿no? He intentado analizar un poco el género, la narrativa, todo con los datos que me dieron, que me dieron ellos en las entrevistas, que nos dieron a todos, y mucho rastreo, y luego con todo el análisis que he hecho yo a partir de ver la serie, obviamente, ¿no? El caso es que, bueno, si os ha gustado, como siempre, agradeceros si me hacéis un comentario, una valoración en iTunes, en iVoox o YouTube, o que lo compartáis en redes sociales, y recordaros que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!